¿Y si te dijera que ignorarte fue el error más grande que cometieron y tú aún no lo sabes? ¿Y si tu silencio tiene más poder del que jamás tuviste cuando suplicabas atención? ¿Y si desaparecer sin hacer ruido fuera la forma más elegante de volver imposible de olvidar? A veces basta con dejar de insistir para que el mundo empiece a escuchar. En un tiempo donde todo grita, el verdadero poder está en quien domina el arte de callar. Este no es un video sobre venganza ni sobre orgullo. Es una guía silenciosa para reconectar contigo, para recuperar la autoridad emocional que perdiste sin darte cuenta y para convertir cada herida en una fuente inagotable de presencia. Aquí no aprenderás cómo castigar con frialdad, sino cómo construir una fuerza tan serena que los demás no sabrán si se equivocaron al alejarse o si simplemente perdiste interés. Porque cuando integras los principios que estás a punto de descubrir, ya no necesitas probar nada, tu sola energía empieza a hablar por ti. Estás a punto de cruzar un umbral, un viaje de 13 pasos donde el dolor se convierte en magnetismo, la ausencia en elegancia, y tú en tu mejor versión. Prepárate, porque después de esto, jamás volverás a ser ignorado de la misma manera. La ley del silencio. Existe un tipo de fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. No necesita presencia física, ni palabras convincentes, ni gestos dramáticos. Es una fuerza que actúa de forma invisible, penetrando en la mente de los demás como una corriente subterránea. Esa fuerza es el silencio. Pero no cualquier silencio, hablamos del silencio estoico, del silencio consciente, profundo, intencional. Un silencio que no nace del orgullo herido ni del capricho, sino de una decisión serena y poderosa. Cuando alguien decide ignorarte, lo más probable es que tu impulso inmediato sea reaccionar. Es natural, el rechazo nos confronta con nuestras inseguridades más íntimas. Buscamos explicaciones, enviamos mensajes, revisitamos cada conversación buscando pistas. En ocasiones incluso llegamos a justificar al otro. Quizás está ocupado, tal vez no ha visto el mensaje seguro. Hay una razón lógica. Y mientras hacemos esto sin notarlo, entregamos nuestro poder. Dejamos que la validación de otro determine nuestro estado emocional. Los antiguos estoicos, sin embargo, comprendieron que hay un poder oculto en hacer exactamente lo contrario. En lugar de reaccionar, proponían la inacción. En lugar de perseguir, optaban por retirarse con elegancia. Pero cuidado, este silencio no es pasivo ni resignado. Es un silencio activo, cargado de intención. Es el acto consciente de volver hacia uno mismo, de retirarse del juego emocional con una serenidad que desarma a cualquiera. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Y qué hace tu enemigo emocional en este caso? Ignorarte, provocarte, esperar tu reacción. Entonces la verdadera fuerza no consiste en devolver el gesto, sino en transformarte en un espejo inmóvil, donde sus provocaciones no encuentren reflejo. Allí nace la ley del silencio. Esta ley se basa en una verdad psicológica profunda. El ser humano tiene una intolerancia natural al vacío. Cuando alguien está acostumbrado a recibir tus mensajes, tus palabras, tu presencia constante, la ausencia repentina no solo se nota, se siente como una sacudida. Pero esa sacudida solo ocurre si tu ausencia es total. Si hay resquicios, señales dispersas, pequeñas demostraciones de que aún estás ahí, el otro se tranquiliza. Sabe que puede ignorarte sin consecuencias porque sigues disponible. Por eso el primer principio de la ley del silencio es claro, debe ser absoluto. Regla 1. Silencio absoluto. No hay excepciones. No mensajes indirectos. No likes en redes sociales. No apariciones estratégicas. No excusas disfrazadas de cortesía. Cada gesto pequeño, aunque creas que es insignificante, actúa como una cuerda invisible que te mantiene atado a esa dinámica. Y el objetivo del silencio no es alimentar el vínculo, sino romper el patrón de dependencia emocional. El silencio debe ser un retiro limpio, sin hilos colgando.
Imagina un lago perfectamente en calma. Su superficie refleja el cielo, las montañas, el mundo entero. Pero en cuanto cae una piedra, por pequeña que sea, las ondas distorsionan la imagen. Tu silencio debe ser como ese lago inmóvil. La persona que te ignora espera tus ondas, tus reacciones, tus intentos de acercamiento. Pero cuando no llegan algo dentro de ella, comienza a moverse. Porque el ser humano, al no tener respuestas externas, empieza a crear respuestas internas. Es ahí cuando tu silencio se convierte en una presencia más fuerte que cualquier palabra. Este vacío psicológico activa mecanismos ancestrales. En el pasado, el silencio prolongado de un miembro del grupo podía significar peligro, traición, exclusión. Nuestro cerebro, diseñado para la supervivencia social, interpreta la ausencia como amenaza. Por eso, cuando te retiras en silencio, generas una inquietud sutil, casi imperceptible, pero constante. Quien antes te ignoraba empieza a preguntarse: ¿por qué ya no insiste? ¿Habrá encontrado algo mejor? ¿Le habré dejado de importar del todo? Y esas preguntas, lejos de fortalecer su indiferencia, la desgastan. Regla 2. Que parezca natural. Aquí reside una de las claves más sofisticadas de esta ley. Tu silencio no debe parecer una estrategia, no debe percibirse como un castigo ni como un movimiento artificial. Debe emanar de ti, como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si de forma orgánica simplemente hubieras tomado otro camino. La otra persona no debe sentir que estás esperando una reacción, porque eso diluye el efecto. El poder del silencio radica precisamente en su aparente indiferencia. Esto exige trabajo interno. No basta con callar por fuera, hay que callar por dentro. Porque si sigues alimentando pensamientos obsesivos, esperando señales, mirando perfiles, revisando estados, tu energía no se retira de verdad. El silencio estoico es una decisión profunda. Es un acto de soltar, no de simular. Y cuando logras esa coherencia entre lo que haces y lo que sientes, tu ausencia se vuelve magnética. No porque estés fingiendo, sino porque realmente has cambiado el foco de la otra persona hacia ti mismo. Regla 3. Mantenerlo incluso cuando da resultado. Aquí cae la mayoría. Justo cuando la otra persona empieza a extrañarte, cuando llegan los primeros gestos de interés, las señales ambiguas, las preguntas indirectas, es cuando muchos rompen el silencio. Contestan, se explican, vuelven, pero en ese momento el poder que habías acumulado se disuelve. El silencio no solo sirve para provocar un efecto, sirve para consolidar tu transformación. Si lo rompes cuando ves resultados, demuestras que tu silencio fue una táctica, no una evolución. Y eso te devuelve al punto de partida. La ley del silencio no debe ser utilizada para manipular, sino para recuperar tu centro, para restablecer tu equilibrio emocional. Si el otro reacciona, perfecto. Si no lo hace, también. Porque el verdadero éxito de este proceso no es que la otra persona regrese, sino que tú ya no sientas la necesidad de perseguir, que hayas reconstruido tu valor desde dentro. Los estoicos sabían que la mayor libertad no está en controlar lo que hacen los demás, sino en dejar de reaccionar ante lo que no puedes controlar. El silencio es una herramienta de autodefensa emocional. No implica frialdad, ni orgullo, ni desprecio. Es en realidad un acto de respeto profundo hacia ti mismo, un límite sano, un espacio de sanación, una pausa necesaria para reconectar con tu esencia. En este proceso empezarás a notar algo curioso: tu energía cambia. Ya no te desgastas en explicaciones, en suposiciones, en intentos. Esa energía que antes se fugaba en dirección al otro, comienza a circular dentro de ti. Y con el tiempo esa nueva vibración se percibe, no solo por quien te ignoró, sino por todos los que te rodean. Te vuelves más centrado, más sobrio, más magnético, como alguien que no necesita demostrar nada porque ya lo ha comprendido todo. El silencio entonces no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Es una forma de habitar tu vida con dignidad, de decir sin palabras: no necesito insistir para valer.
Es también una forma de restablecer las dinámicas. Si el otro esperaba que tú siempre dieras el primer paso, ahora será él quien experimente el peso del vacío. Pero eso solo sucede si mantienes la coherencia, si no cedes ante la impaciencia ni te dejas seducir por respuestas a medias. Y cuando llegue el momento, si es que llega, en que esa persona vuelva a buscarte, lo hará desde un lugar diferente. Ya no estarás donde te dejó. Ya no responderás desde la necesidad, sino desde la plenitud. Podrás decidir si deseas reabrir ese vínculo o no, pero lo harás desde una posición de elección, no de carencia, porque habrás demostrado ante ti mismo que puedes estar en silencio sin romperte, que puedes sostener tu valor incluso en ausencia de validación externa. El silencio estoico no es solo una pausa, es una declaración. Es la forma en que te dices a ti mismo: no necesito suplicar para existir, no tengo que explicar mi ausencia, no estoy aquí para convencer a nadie, estoy aquí para crecer en paz. La ley del silencio bien aplicada tiene un efecto expansivo. Es el primer paso hacia el desapego emocional. Es la base sobre la cual se construyen las siguientes etapas: el arte de la vacuidad, el código interno, el ritual de la ausencia. Todas ellas requieren que primero te retires con firmeza, sin dramatismos, sin explicaciones innecesarias. Solo así tu ausencia podrá convertirse en una presencia inolvidable. Recuerda, no se trata de castigar. Se trata de dejar de sacrificarte por quienes no valoran tu entrega. No se trata de alejarte para provocar, sino para protegerte. Y no se trata de cerrar la puerta con ira, sino con serenidad. Porque quien calla desde el resentimiento se envenena, pero quien calla desde la claridad se fortalece. Así funciona la ley del silencio. Y si la practicas con constancia, verás cómo lo que parecía una pérdida se convierte en una profunda ganancia. No perderás a esa persona, te recuperarás a ti. Ahora que comprendes el verdadero alcance de esta ley, estás listo para pasar a la siguiente capa, el arte de la vacuidad. Allí aprenderás no solo a retirarte, sino a crear un vacío emocional tan refinado, tan magnético, que será imposible de ignorar. Porque el silencio no es el final, es apenas el comienzo. El arte de la vacuidad. El silencio por sí solo ya es una declaración. Es una pausa que obliga al otro a enfrentarse a su propia conciencia, un eco que resuena en ausencia de respuesta. Sin embargo, hay ocasiones en las que el silencio no es suficiente. Callar es un inicio, sí, pero si ese silencio no va acompañado de una presencia interior fuerte, de una estrategia emocional consciente, puede terminar diluyéndose en el tiempo. Por eso los estoicos no se detuvieron en la ley del silencio. Ellos fueron más allá. Comprendieron que el verdadero poder no reside únicamente en lo que se deja de decir, sino en lo que se deja de entregar. Así nació lo que hoy conocemos como el arte de la vacuidad. La vacuidad estoica no es desaparecer por despecho, ni buscar la invisibilidad por orgullo. Es una forma de presencia silenciosa, que se siente incluso cuando no estás. Es un espacio que dejas vacío a propósito, no para castigar, sino para activar un mecanismo psicológico natural en el otro, la necesidad de llenar lo que antes estaba ocupado. El ser humano por naturaleza no tolera bien el vacío emocional. Cuando algo o alguien desaparece sin explicaciones, nuestra mente comienza a inventarlas. Ese fenómeno bien gestionado puede volverse una fuerza magnética poderosa. No se trata entonces de esfumarse sin más. Se trata de desaparecer con arte, con estructura, con una intención elevada. El arte de la vacuidad no se basa en el abandono, sino en la elegancia del retiro. Y como todo arte requiere técnica, los antiguos estoicos lo dividieron en 3 niveles. Cada uno de ellos actúa sobre una dimensión diferente del vínculo humano, y juntos forman una sinfonía silenciosa de desapego que paradójicamente puede generar más atracción que cualquier muestra de afecto explícita. El primer nivel es el vacío social. Vivimos en un mundo donde la presencia digital muchas veces pesa más que la física.
No basta con dejar de hablarle a alguien si al mismo tiempo sigues apareciendo de forma constante en sus redes, mostrando pedazos de tu vida como si nada hubiera pasado. Pero el vacío social no significa borrar perfiles ni desaparecer de la faz digital. Eso sería demasiado abrupto y a veces incluso contraproducente. Lo verdaderamente eficaz es lo que los estoicos llamaban ausencia con resonancia. Esto consiste en reducir progresivamente tu exposición. No es cuestión de publicar indirectas o mensajes velados. Es más bien el arte de volverte escasamente visible, pero de manera intrigante, como un perfume que aparece de pronto y desaparece sin dejar rastro. Tus publicaciones, si las haces, deben ser neutras, sutiles, elegantes, cargadas de una vida interna tan rica que no necesitan ser explicadas. El objetivo no es mostrar, sino sugerir. Que quien te vea perciba que estás bien, que estás creciendo, que estás en movimiento, pero sin saber exactamente hacia dónde. Ese misterio, esa ambigüedad activa la curiosidad. Y donde hay curiosidad, empieza a formarse el deseo. El segundo nivel es el vacío emocional. Este sin duda es el más difícil de alcanzar, porque no depende de lo que haces, sino de lo que sientes. Es fácil callar por fuera, pero mucho más complejo silenciar la necesidad de ser visto, reconocido o recordado. El vacío emocional consiste en estar sin estar. Es decir, puedes coincidir con esa persona, verla de vez en cuando, incluso conversar de forma cordial, pero desde un lugar completamente neutral, sin mirar con nostalgia, sin cargar tus palabras con dobles sentidos, sin dejar que la emoción filtre tu comportamiento. Es lo que los maestros llamaban presencia ausente. Este estado requiere un alto grado de autodominio. No es frialdad, ni fingimiento, ni indiferencia forzada. Es serenidad auténtica. Es habitar el momento sin expectativas, sin necesidad de aprobación, sin apego al resultado. Cuando consigues esto, proyectas una imagen profundamente desconcertante, porque la otra persona espera gestos, señales, emociones. Y al no recibir nada de eso, comienza a cuestionar su poder sobre ti. Esa incertidumbre desarma, y cuando se mezcla con la sutil elegancia del vacío social se vuelve casi irresistible. El tercer nivel es el más sutil de todos, el vacío energético. Este no se ve, no se escucha, no se toca, pero se siente. Es la dimensión más refinada de la vacuidad y la más transformadora. Se trata de neutralizar completamente tu campo emocional respecto a esa persona. No solo de controlar lo que dices o haces, sino lo que emites sin darte cuenta. Porque todos, en mayor o menor medida, irradiamos una energía, una vibración emocional que los demás captan incluso sin ser conscientes de ello. El vacío energético implica cortar esos lazos invisibles que aún te atan. No con rechazo ni con resentimiento, sino con neutralidad pura, como si esa persona ya no ocupara un lugar activo en tu sistema emocional. Es lo contrario al rencor, porque el rencor sigue siendo un tipo de vínculo. Aquí no hay ira, ni tristeza, ni deseo, solo un espacio en blanco, como si energéticamente hubieras soltado el peso y te hubieras elevado a una frecuencia distinta. Y curiosamente, es en ese punto donde la atracción silenciosa alcanza su pico más alto, porque la otra persona, aunque no sepa explicarlo, comienza a percibir un cambio, siente que algo se ha perdido, que algo que antes controlaba ahora se le ha escapado, y esa sensación activa un mecanismo interno profundo, el miedo a haber dejado ir algo valioso sin haberlo notado. Pero atención, este arte no se practica para atraer, sino para liberarte. La atracción que puede generar es una consecuencia, no un objetivo. El verdadero fin de la vacuidad es crear espacio dentro de ti, porque cuando uno se vacía del otro, puede empezar a llenarse de sí mismo. Y ese proceso de llenado interno es lo que convierte la ausencia en una fuerza real, palpable, luminosa. Los estoicos eran conscientes de que no se puede dejar un vacío sin propósito. Todo espacio, si no es llenado conscientemente, será ocupado por la ansiedad, el recuerdo, la nostalgia.
Por eso, junto con la creación de la vacuidad, enseñaban la importancia de llenarla con algo superior, la evolución interior. No basta con desaparecer del radar de alguien si mientras tanto no haces nada más que esperar su reacción. Esa espera silenciosa, si no va acompañada de crecimiento, se convierte en desesperación. La vacuidad solo se vuelve poderosa cuando es habitada por tu propia transformación. Cuando ese tiempo que antes destinabas a alguien más ahora, lo dedicas a ti, a tu salud mental, a tu cuerpo, a tu espiritualidad, a tu proyecto vital. Cuando te conviertes en alguien más interesante para ti mismo, automáticamente te vuelves más interesante para los demás. Y lo mejor es que llegado ese punto, ya no lo necesitas. Esto es lo que transforma el vacío en arte, porque no es ausencia por huida, sino ausencia por expansión. No es evasión, es evolución. No es rencor, es madurez. Y quien lo observa desde fuera no puede evitar preguntarse: ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió? ¿Por qué esa persona que solía necesitarme ahora irradia una paz tan profunda? Allí reside el verdadero poder de la vacuidad, en que sin decirlo comunicas que ya no estás atrapado en el mismo lugar emocional, que has salido del bucle, que ya no reaccionas desde el dolor, sino que actúas desde la conciencia. Ese cambio de vibración es más elocuente que cualquier discurso. Y claro, esto no significa que debas cerrarte al mundo ni volverte inaccesible. Al contrario, se trata de abrir espacio para que entren cosas nuevas, nuevas ideas, nuevas emociones, nuevas personas. Pero ya no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Porque una vez que habitas tu propia vacuidad con dignidad, dejas de mendigar migajas de atención. Te conviertes en un universo entero que no necesita rogar por ninguna órbita. El arte de la vacuidad entonces es un proceso doble. Hacia afuera te retiras con elegancia, hacia adentro te expandes con propósito, y en ese equilibrio radica su belleza, porque es una práctica silenciosa, casi invisible, pero tremendamente efectiva. Quien la domina ya no persigue, ya no se desgasta, solo observa. Y desde ese estado de serenidad elevada, empieza a atraer sin esfuerzo. En la siguiente etapa de este recorrido, exploraremos una de las herramientas más poderosas del estoicismo interior, el código interno. Allí aprenderás cómo reprogramar tu mente para que cada pensamiento sobre esa persona se transforme automáticamente en crecimiento personal. Porque ahora que has creado el vacío, es momento de llenarlo con sabiduría, con fuerza, con una versión de ti que ya no depende de nadie, y por eso mismo se vuelve inolvidable. El código interno. Después de comprender la ley del silencio y dominar el arte de la vacuidad, se abre ante ti una nueva dimensión más profunda y más transformadora, la del código interno. Hasta aquí has aprendido a gestionar lo externo. Has refinado tu presencia, tu ausencia, tu energía visible. Pero ahora toca hacer lo más desafiante: entrar en los mecanismos invisibles de tu mente y comenzar una reprogramación consciente, deliberada y estoica. Los antiguos maestros comprendieron que para lograr una verdadera libertad emocional no basta con actuar diferente, es necesario pensar diferente. Y pensar distinto no implica simplemente repetir frases positivas o ignorar el dolor, sino reconfigurar el sistema desde dentro. El código interno es ese conjunto de principios mentales que, una vez activados, transforman por completo la forma en que experimentas el rechazo, la indiferencia o cualquier tipo de distanciamiento emocional. Este código no es visible para nadie. No se muestra en redes, ni en conversaciones, ni siquiera en gestos, pero su efecto se siente. Es como un programa silencioso que, una vez instalado en tu interior, comienza a operar día y noche, incluso cuando duermes. Cambia tus respuestas automáticas, redirige tu atención, reinterpreta los estímulos y, sobre todo, protege tu dignidad emocional. El primer módulo de este código se llama
Desapego automático. Se trata de una reconfiguración básica del sistema de atención. Habitualmente, cuando alguien nos ignora, nuestra mente se obsesiona. Nos despertamos pensando en esa persona, interpretamos cada gesto, cada silencio, cada palabra no dicha. Todo nuestro foco se concentra en ese vínculo roto, como si nuestra valía dependiera de él. El desapego automático interrumpe esa cadena. Es un protocolo que convierte cada pensamiento no deseado en una señal de retorno, no hacia la otra persona, sino hacia ti mismo. Imagina que cada vez que surge en tu mente la pregunta, ¿por qué no me habla el sistema?, redirige esa energía hacia una nueva pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora para enriquecer mi vida? Es un redireccionamiento automático del pensamiento. No lo fuerzas, no lo reprimes, simplemente ocurre. Como cuando entrenas un músculo tantas veces que ya responde por sí solo. El desapego automático no busca eliminar el recuerdo, sino transformarlo en un estímulo para tu crecimiento. Pero claro, no basta con redirigir la atención. También hay que transmutar la emoción. Por eso el segundo protocolo del código interno es la transmutación emocional. Los estoicos descubrieron que toda emoción negativa es en realidad una forma de energía bruta, no buena ni mala, simplemente mal dirigida. La tristeza, la ansiedad, los celos, la impotencia. Todas ellas pueden convertirse en materiales de construcción si aprendes a canalizarlas. Este proceso es muy similar al que realizaban los antiguos alquimistas. No destruían el plomo, lo refinaban hasta volverlo oro. En la práctica, esto significa que cuando te invada una emoción dolorosa, no huyas de ella, no la juzgues, ni la suprimas. Obsérvala con calma, como un científico que estudia una reacción química. Pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando a través de esta emoción? Y luego dirige esa energía hacia una acción concreta. Si sientes ansiedad, conviértela en foco. Si sientes tristeza, llévala al arte, al movimiento, a la introspección. Si sientes rabia, canalízala en trabajo creativo o físico. Cada emoción se convierte así en una palanca para la transformación interna. Lo sorprendente es que cuando practicas este mecanismo de forma habitual, tu cerebro comienza a adaptarse. Literalmente cambia. Las rutas neuronales asociadas al sufrimiento se debilitan, mientras que las asociadas al poder personal se fortalecen. Esto se llama neuroplasticidad, y los estoicos, sin conocer los términos modernos, ya lo aplicaban con maestría. Ellos sabían que el alma, como el cuerpo, se moldea con el entrenamiento. Y ese entrenamiento comienza con la repetición consciente de nuevas formas de sentir y pensar. El tercer y más enigmático componente del código interno es el llamado magnetismo inverso. Aquí es donde la lógica comienza a invertirse, donde el desapego ya no solo te libera, sino que comienza a generar atracción. Pero cuidado, no estamos hablando de estrategias para recuperar a alguien, ni de tácticas emocionales para provocar celos. El magnetismo inverso solo se activa cuando tu indiferencia es genuina, no fingida. Es el resultado natural de una presencia sólida, centrada, que ya no necesita ser validada por nadie. Cuando llegas a este punto, ocurre algo fascinante. Tu energía cambia de frecuencia. Ya no proyectas necesidad, ni expectativa, ni ansiedad. Proyectas calma. Y la calma en un mundo lleno de ruido es profundamente magnética. No lo eliges, no lo fuerzas, simplemente sucede. Las personas comienzan a percibir algo diferente en ti. No saben explicarlo, pero lo sienten. Es una mezcla de serenidad y misterio, de presencia silenciosa que no pide pero que atrae. Este magnetismo no está ligado a la apariencia ni a lo que dices. Está ligado a lo que emites. Es el resultado de un trabajo interno tan constante y honesto que empieza a irradiar hacia afuera sin que tengas que hacer nada especial. Incluso quienes antes te ignoraron comienzan a sentir la diferencia. Al principio es una intuición leve, una inquietud que no saben de dónde viene. Luego es una necesidad de volver a saber de ti, de entender qué ha cambiado.
Y cuando finalmente intentan acercarse, se encuentran con alguien que ya no depende de ese contacto. Alguien que quizás los escuche o no, porque ya no se trata de ellos, se trata de ti. Todo esto ocurre en gran medida gracias al subconsciente, porque el código interno, una vez instalado, trabaja por sí solo. Ya no tienes que recordarte todo el tiempo que debes mantenerte firme, que debes evitar escribir, que no debes ceder. No, el programa ya está funcionando en segundo plano, como un sistema operativo emocional que organiza tus pensamientos, filtra tus reacciones y mantiene el foco en tu evolución. Esto tiene un efecto acumulativo. Cada día que pasa sin que rompas el código te fortaleces. Cada emoción transformada te da más confianza. Cada ausencia que mantienes con integridad refuerza tu poder. Y cuando mires atrás te darás cuenta de que lo que antes te dolía ahora te edifica. Que la persona que antes tenía poder sobre ti ya no lo tiene. No porque haya cambiado algo fuera, sino porque tú cambiaste por dentro. Los estoicos no buscaban eliminar el deseo ni volverse fríos. Buscaban elevar su deseo a una esfera más noble. No querían dejar de sentir, sino sentir de una forma que no los esclavizara. El código interno no mata la emoción, la purifica, la reordena, la convierte en una herramienta de autoconstrucción. Cuando vives desde este código, todo empieza a alinearse. Tus decisiones son más claras, tus vínculos se depuran, tu tiempo se vuelve más valioso. Ya no necesitas justificarte ni explicar por qué te alejaste. Tu energía lo comunica por ti. Y eso, aunque nadie lo diga abiertamente, se siente como una brisa que no se ve, pero que refresca todo a su paso. El código interno es en última instancia una promesa contigo mismo. Una declaración silenciosa que dice: no volveré a entregar mi paz por la atención de nadie. No me perderé a mí para encontrar a otro. No suplicaré por migajas de presencia porque yo ya soy suficiente en mi ausencia. Ahora que has entendido cómo reconfigurar tu interior, estás preparado para dar un paso más, transformar esa programación mental en una energía que se sienta incluso cuando no estás presente. En el siguiente capítulo, exploraremos el ritual de la ausencia, una práctica poderosa y milenaria que convierte tu desaparición no en una retirada, sino en una presencia aún más intensa, envolvente e inolvidable. Porque una vez que tu mente se ha alineado, el mundo exterior no tiene más opción que responder a esa nueva vibración. El ritual de la ausencia. Existen formas de presencia tan delicadas y sofisticadas que al desaparecer no dejan vacío, dejan una huella. No es una huella visible, ni audible, ni tangible. Es algo más sutil, una vibración que queda suspendida en el aire como el eco de una melodía que continúa resonando mucho después de haberse apagado la última nota. Así funciona el ritual de la ausencia, una de las prácticas más refinadas del estoicismo silencioso, donde tu desaparición no es una huida, sino una obra maestra cuidadosamente compuesta. Después de aplicar el código interno y haber reconfigurado tus reacciones emocionales, llega el momento de traducir esa evolución interior en un lenguaje silencioso que el mundo pueda percibir. Y aquí es donde la ausencia se convierte en mensaje. No en una ausencia brusca, no en un adiós dramático, ni en una desaparición repentina, sino en una retirada progresiva casi imperceptible, como la luna que mengua noche tras noche hasta volverse invisible, sin necesidad de anunciar su partida. Los antiguos estoicos sabían que todo lo abrupto genera ruido, y el ruido llama la atención momentáneamente, pero no deja marca. En cambio, aquello que se retira con gracia, lentamente, sin palabras, sin justificaciones, deja espacio para la imaginación, para la duda, para el misterio. Y el misterio en el corazón humano es una fuerza que actúa con una intensidad inesperada. Porque cuando no entendemos lo que pasa, tratamos de explicarlo. Y en esa búsqueda interna nace el recuerdo. Este ritual comienza con un ajuste sutil de tu presencia. No desapareces de golpe. Comienzas a espaciar las interacciones. Disminuyes tu exposición, reduces tus respuestas.
Apagas los pequeños faroles por los que otros te siguen. Y no lo haces con resentimiento ni con rencor. Lo haces con serenidad, como alguien que al comprender su propio valor ya no necesita estar en todos los escenarios. La ausencia en este contexto no es un castigo, es una afirmación. A medida que te retiras, no dices nada, no explicas, no cierras ciclos con largas cartas ni publicaciones cargadas de indirectas. La elegancia del ritual radica precisamente en su silencio, porque el silencio tiene una cualidad especial, permite que cada quien proyecte sus propias interpretaciones. Y cuando tú te vas sin ruido, dejas a los demás con sus propios pensamientos, sus propias preguntas, su propia incomodidad. Pero este ritual no se ejecuta en soledad. Aunque tú calles, hay algo más que habla por ti tu entorno social. No necesitas hablar de ti para que se hable de ti. Basta con que en los círculos que compartiste con esa persona, tu nombre comience a aparecer de formas inesperadas, no como una campaña deliberada, sino como una consecuencia natural de tu presencia silenciosa y refinada. Alguien comenta que te ha visto más tranquilo, que tu energía ha cambiado, que te nota diferente. Son observaciones casuales, casi anecdóticas, pero que van construyendo una imagen nueva de ti. Una imagen que sin tú buscarlo llega a oídos de quien una vez te ignoró. Es entonces cuando entra en juego uno de los elementos más poderosos del ritual, la rareza. Porque lo raro llama la atención. Y cuando tú, que antes eras visible, predecible, constante, de pronto comienzas a diluirte con sutileza, pasas a convertirte en una figura extraña, escurridiza, enigmática. Ya no estás, pero tu ausencia se percibe. Ya no hablas, pero tu silencio ocupa espacio. Ya no buscas, pero tu recuerdo se activa en quien menos lo espera. Este cambio no se produce por la fuerza, sino por la diferencia. Porque ya no eres quien eras. Y eso se nota incluso sin que lo muestres. Tu manera de desaparecer se convierte en una forma de presencia. Pero no en cualquier presencia, una que no exige, que no pide, que no reclama. Una presencia envuelta en elegancia silenciosa, como un perfume que flota en el ambiente y nadie sabe de dónde viene. Como una luz tenue que persiste incluso después de que la lámpara se apaga. Lo importante en este ritual es que tu ausencia no se explica, no se justifica, no se aclara, porque cuando explicas, reduces el misterio, y el misterio es tu mayor aliado. Cada vez que alguien pregunta por ti, debe encontrar respuestas vagas, fragmentadas, sugerentes. No es necesario mentir, pero tampoco es conveniente ofrecer información completa. La persona que pregunta debe quedarse con más dudas que certezas. Solo así comienza a desarrollarse el verdadero proceso psicológico de atracción inversa. En este contexto, el encuentro ocasional con quien antes te ignoró se convierte en un punto clave. No lo buscas, pero si ocurre lo manejas como un evento breve, cordial, amable, pero envuelto en esa misma atmósfera de misterio. No hay reproches, ni preguntas, ni rastros de necesidad. Solo una presencia neutra, amable y sorprendentemente centrada. Y es precisamente eso lo que descoloca el otro. Esperaba una reacción, una señal de que aún te importa. Pero lo que encuentra es un campo energético que ha cambiado por completo. Durante este ritual, tu actividad en redes sociales debe adoptar el mismo principio. No se trata de desaparecer por completo, sino de volverte selectivamente presente. Como si fueras un fantasma amable que aparece de vez en cuando, mostrando solo lo necesario, y siempre de forma sutil. No para provocar, sino para dejar una estela. Tus publicaciones, si las haces, deben reflejar plenitud, no desde la ostentación, sino desde la riqueza interior. Imágenes sin explicaciones, momentos sin destinatario, reflexiones sin drama. Todo debe comunicar sin declarar, mostrar sin explicar, sugerir sin suplicar. Los estoicos comprendían que el alma humana responde más a lo que intuye que a lo que se le dice de forma directa. Por eso cultivaban este tipo de presencia silenciosa, porque sabían que quien realmente importa sabrá percibir, y quien no lo perciba
simplemente ya no forma parte del círculo que sostiene tu evolución. En ambos casos, tú ganas. Hay un aspecto esencial que no puede olvidarse: este ritual no funciona si no está sostenido por una transformación interior real. Si tu desaparición es solo una táctica para hacer que alguien vuelva, entonces no es ausencia, es espera disfrazada. Y la espera se nota, se huele, se siente. En cambio, si tu ausencia está alimentada por un nuevo foco, por un crecimiento genuino, por un reencuentro con tu poder personal, entonces sí se convierte en algo magnético. Porque hay un tipo de energía que solo nace cuando te retiras de un lugar sin amargura, cuando te marchas sin cerrar la puerta con rabia, sino con gratitud. Porque sabes que ese ciclo cumplió su propósito: ayudarte a descubrir tu verdadero valor. Ese tipo de ausencia no se percibe como venganza, sino como evolución. Y quien la siente, aunque no lo diga, lo sabe. Intuye que algo se le ha escapado de las manos, que algo que antes tenía acceso ahora le es ajeno. La belleza del ritual de la ausencia es que no se ejecuta para ser visto, se ejecuta para liberarse, para volver al centro, para recordar que tu presencia no es algo que se regala a quien no sabe valorarla. Es algo sagrado que debe ser ofrecido solo donde pueda ser acogido con conciencia. Y mientras llega ese nuevo lugar, esa nueva persona, esa nueva versión de ti mismo, tu ausencia será la antorcha que ilumine el camino. Una antorcha silenciosa pero imposible de ignorar. Este ritual, cuando se lleva a cabo con fidelidad y sin prisa, tiene un efecto secundario fascinante: comienzan a reaparecer personas del pasado. No solo aquella que te ignoró, sino otras que de algún modo sienten el cambio en ti. Es como si tu nueva energía emitiera una señal invisible, atrayendo a quienes están en sintonía con tu nueva frecuencia. Y eso no ocurre por magia. Ocurre porque has hecho el trabajo interior que muchos temen hacer desaparecer, no del mundo, sino de las dinámicas que te desgastaban. El final de este ritual no es un regreso, es un renacimiento. Y si alguien vuelve, no te encontrará esperando. Te encontrará distinto, más silencioso, más pleno, más lejano quizás, pero también más auténtico. Porque la ausencia, cuando está bien cultivada, es más poderosa que cualquier presencia mal gestionada. Ahora que has aprendido a retirarte con arte, sin explicaciones, con elegancia y misterio, estás preparado para activar el siguiente nivel del camino estoico: el poder oculto. Una práctica ancestral que transforma la energía contenida de tu ausencia en una fuerza magnética que se proyecta incluso a distancia, penetrando espacios, pensamientos y emociones sin necesidad de palabras. Porque en este punto, ya no eres tú quien busca ser recordado. Es tu energía quien se encarga de que nadie pueda olvidarte. El poder oculto. Hay fuerzas que no necesitan ser vistas para ser reales. Algunas de las más poderosas actúan en silencio, se desplazan en lo invisible y operan fuera del alcance de la lógica habitual. No se escuchan ni se explican, pero se sienten. Y cuando se manifiestan, lo transforman todo. En el corazón del estoicismo más profundo existe una de estas fuerzas, una práctica tan sutil como transformadora, que los antiguos sabios protegían con recelo: el poder oculto. Una herramienta que no requiere palabras, estrategias visibles, ni actos externos, porque no se basa en lo que haces, sino en lo que emites. Y lo que emites, cuando es refinado, contenido y proyectado con conciencia, puede volverse imposible de ignorar. Hasta este punto has aprendido a callar, a desaparecer con elegancia, a crear vacío y a reconfigurar tu mundo interior. Has dejado de reaccionar y has comenzado a observar. Sin embargo, hay una capa más profunda en este proceso: aprender a contener tu energía, transmutarla y proyectarla sin hacer absolutamente nada que sea visible. Este es el núcleo del poder oculto. Y como toda fuerza sutil, su verdadero impacto no se mide en lo que los demás ven, sino en lo que empiezan a sentir, sin saber por qué. Contener tu energía no significa reprimirla, tampoco significa esconderla, significa más bien preservarla.
evitar que se fugue a través de pensamientos obsesivos, diálogos internos interminables o impulsos emocionales que te desgastan. Significa dejar de entregarla a personas que no saben recibirla. Cuando contienes tu energía estás diciendo, no tengo por qué demostrar nada. Mi fuerza está en mi equilibrio. Y ese equilibrio es magnético. Los estoicos sabían que el alma, al igual que el cuerpo, puede dispersar su fuerza si no es entrenada. Cada reacción emocional innecesaria, cada intento de llamar la atención, cada gesto forzado hacia el exterior, es una fuga. Pero cuando aprendes a contener, empiezas a acumular. Y lo que acumulas es poder. Un poder silencioso, sí, pero profundamente perceptible. Ahora bien, contener no basta. Esa energía debe ser transmutada. Y aquí es donde ocurre la alquimia emocional más fascinante. Cada pensamiento que solías dirigir hacia la persona que te ignoró, ahora lo usas para afianzar tu crecimiento. Cada recuerdo que antes generaba ansiedad, ahora lo conviertes en impulso para tu evolución. Como el fuego que transforma el metal en oro, tus emociones bien orientadas se convierten en recursos. Ya no son un lastre, son un combustible. Esta transmutación no se hace una sola vez. Es un ejercicio continuo, diario, silencioso. Es la disciplina de no dejar que el pasado te arrastre, de tomar cada fragmento de energía emocional que antes te debilitaba y devolverlo al centro. Cuando consigues esto, tu presencia empieza a cambiar. Aunque no digas nada, aunque no aparezcas, las personas comienzan a percibir algo diferente en ti. Es el inicio del tercer paso, la proyección silenciosa. Proyectar sin palabras es un arte. No se trata de mirar, ni de insinuar, ni de manipular. Se trata de irradiar algo que no tiene forma concreta, pero que se capta. Quien ha practicado la contención y la transmutación emocional llega a un punto en el que su sola energía habla. No necesita aparecer para estar. No necesita buscar para atraer. Porque su vibración más serena, más pura, más auténtica, se vuelve reconocible. Las personas empiezan a pensar en ti sin razón aparente. Tu nombre aparece en conversaciones sin haber sido mencionado. Tu recuerdo surge en momentos inesperados. No porque hayas hecho algo, sino precisamente porque dejaste de hacer. Y aquí se manifiesta una paradoja poderosa. Cuanto menos intentas influir, más poder irradias. Porque el mundo está saturado de personas que quieren ser vistas, reconocidas, validadas. Pero muy pocos son aquellos que han alcanzado un estado de plenitud interior que les permite retirarse sin perder presencia. Esos pocos, sin buscarlo, se convierten en un punto de atracción natural, no por su esfuerzo, sino por su equilibrio. Esto no significa que ahora las personas se arrodillarán ante ti. Significa algo más profundo y más valioso. Empezarás a notar que el entorno reacciona de forma distinta. Comienzan a aparecer oportunidades donde antes solo había obstáculos. Retoman contacto personas que habían desaparecido sin explicación. Gente nueva se interesa por ti sin que tú hayas movido un dedo. No porque tu aspecto haya cambiado ni porque hayas dicho algo brillante, sino porque tu energía ha mutado. Quienes antes te ignoraban empiezan a sentir una inquietud extraña. No lo pueden explicar, pero lo sienten. Como si algo se les hubiera escapado. Como si al dejar de recibir tus gestos, tus palabras, tu atención, se hubiera creado un vacío. Pero no un vacío cualquiera, un vacío lleno de significado. Un espacio donde tu antigua versión ya no está disponible y la nueva es inaccesible a menos que ellos también evolucionen. El poder oculto no es una técnica de manipulación, es una consecuencia natural de haber hecho el trabajo interno que la mayoría evita. Y por eso es tan raro, tan especial, porque no se puede fingir, no se puede comprar. Solo se alcanza desde la coherencia total entre lo que piensas, lo que sientes y lo que decides no decir. Tu silencio se vuelve coherente, tu retirada se convierte en arte, tu energía en una declaración invisible. Con el tiempo notarás algo aún más sutil, las cosas empiezan a fluir con menos resistencia. Ya no necesitas esforzarte tanto.
Ya no necesitas perseguir nada. Las relaciones que antes eran tensas se disuelven o se transforman. Los espacios que te drenaban se alejan por sí solos. Las personas que sí están en sintonía contigo aparecen con naturalidad. Todo esto sucede porque has limpiado tu campo energético. Has dejado de emitir señales de carencia. Has comenzado a vibrar desde un lugar de plenitud, y esa frecuencia es profundamente poderosa. Los estoicos no buscaban convertirse en figuras carismáticas. No aspiraban a la admiración, pero curiosamente, su disciplina silenciosa y su dominio de sí mismos los convertían en personas irresistiblemente magnéticas. Porque en un mundo emocionalmente ruidoso, la calma es un lujo. La serenidad se vuelve seductora y la firmeza interna es una fuente inagotable de poder. Este es el secreto del poder oculto. Cuanto más profundizas en ti, menos necesitas del exterior. Y es precisamente eso lo que el exterior empieza a necesitar de ti. Ya no eres una fuente de demanda, eres una fuente de centro. Y desde ahí, sin necesidad de estrategias, simplemente comienzas a traer. No a todos, solo a quienes están listos para sintonizar con lo que realmente eres. Y quizás te preguntes, ¿esto hará que quien me ignoró regrese? Tal vez sí, tal vez no. Pero llegado a este punto la respuesta pierde importancia, porque tu foco ya no está en quien se fue, sino en quien has llegado a ser. Y si esa persona regresa, no volverá al mismo lugar. Tendrá que enfrentarse a tu nueva presencia, a una versión de ti que ya no espera, que ya no se desgasta, que ya no se traiciona. Porque has comprendido que no necesitas ser visible para ser sentido, que tu fuerza no depende de la atención que recibes, sino de la energía que sostienes, que la ausencia bien administrada no es olvido, es evolución, y que lo más poderoso que puedes proyectar es tu paz interior. En la próxima etapa de este recorrido, exploraremos una de las formas más refinadas de amplificar este poder silencioso, la magia de la distancia. Allí aprenderás cómo convertir el espacio físico en un catalizador emocional. Porque cuando sabes quién eres incluso estando lejos, logras estar más presente que nunca. La magia de la distancia. En un mundo que nos exige inmediatez, donde se valora lo constante, lo presente, lo visible, hay algo profundamente revolucionario y sorprendentemente eficaz en la distancia. Y no hablamos solo de espacio físico, sino de un espacio simbólico, emocional, energético. Un vacío medido intencional que no se impone como ausencia definitiva, sino que se cultiva como presencia refinada, dosificada, elegante. Esta es la esencia de lo que llamamos la magia de la distancia. Un arte silencioso que transforma el vínculo, que despierta el deseo, que reconfigura el lugar que ocupas en la mente del otro, sin necesidad de tocar, ni hablar, ni explicar. Hay una verdad que pocos reconocen abiertamente, pero que todos experimentan en lo más íntimo. Lo que se aleja tiende a adquirir un valor distinto. No porque en la lejanía se vuelva mejor, sino porque deja espacio para algo que lo cotidiano destruye: la imaginación. La distancia física, emocional o simbólica abre la puerta al misterio, y el misterio es el terreno fértil donde germina el deseo. En las relaciones humanas, especialmente aquellas marcadas por desequilibrio, como cuando alguien te ignora o deja de prestarte atención, la presencia constante suele reforzar la indiferencia. Cuanto más disponible estás, más fácilmente eres relegado al fondo. Cuanto más insistes, más predecible te vuelves. Y lo predecible con el tiempo deja de ser valorado. Es por eso que tras haber cultivado el silencio, el vacío estratégico y el poder oculto, la distancia se convierte en una herramienta maestra para reconfigurar dinámicas sin decir una palabra. Imagina un vínculo como una banda elástica. Cuando está completamente relajada, no ejerce presión, no produce tensión, no genera interés. Pero si la estiras ligeramente, sin romperla, se activa una fuerza silenciosa que empuja en ambas direcciones.
Esa es la función de la distancia bien dosificada, tensar el vínculo lo justo, para que el otro sienta tu ausencia sin sentirse invadido por tu necesidad. Es una forma de presencia que no abruma pero que tampoco se borra del todo. Este proceso requiere cadencia. No se trata de desaparecer para siempre ni de estar disponible todo el tiempo. El arte está en la intermitencia, en saber dosificar las apariciones como quien deja caer una gota de perfume cada cierto tiempo, lo suficiente para que el aroma permanezca, pero sin saturar el ambiente. Breves apariciones entre largos silencios. Un mensaje corto, una reacción sutil, una presencia física inesperada pero breve, y luego nuevamente el retiro. Esta cadencia no debe ser forzada ni usada como estrategia para manipular. Debe nacer de un lugar auténtico donde el foco ya no está en agradar ni en recuperar, sino en mantener tu energía protegida y tu dignidad intacta. Porque cuando haces esto desde el equilibrio, ocurre algo fascinante. El otro comienza a notarte de un modo distinto. Ya no estás ahí como una certeza que se da por sentada. Eres un enigma, una vibración que aparece y desaparece, y eso activa de forma inevitable el deseo. El deseo no surge de la abundancia, sino de la carencia momentánea. No se alimenta de lo que tienes a mano, sino de lo que temes perder. Y cuando logras modular tu presencia con inteligencia emocional, sin dramatismos, sin reproches, sin expectativas, tu valor comienza a redefinirse en la mente de los demás. Lo que antes era ignorado ahora se vuelve intrigante. Lo que antes era cotidiano ahora es raro. Lo que antes se daba por hecho, ahora se empieza a buscar. Hay algo profundamente estoico en esta práctica, porque no se basa en la reacción sino en la contención. No busca aprobación, sino alineación interna. No depende del comportamiento del otro, sino de tu capacidad de mantenerte fiel a tu centro. La magia de la distancia no funciona si estás esperando resultados. Solo actúa cuando tu alejamiento es real, honesto, no como castigo, sino como consecuencia natural de tu evolución. Cuando aplicas esta distancia con elegancia, sin explicaciones, sin justificaciones, algo cambia en el aire. La otra persona comienza a preguntarse cosas, a revisar sus recuerdos, a reinterpretar momentos, a llenar con su imaginación los huecos que dejaste. Y aquí entra en juego uno de los mecanismos psicológicos más potentes del ser humano, la idealización. La mente tiende a embellecer aquello que no puede ver con claridad, a rellenar los vacíos con proyecciones, deseos, fantasías. Y si tu retirada ha sido coherente, digna, respetuosa y silenciosa, se activa un fenómeno sutil pero poderoso. La gente empieza a idealizar lo que no puede ver ni entender. Tu silencio se convierte en espejo. En él, el otro empieza a proyectar lo que necesita, lo que extraña, lo que teme haber perdido. No porque tú lo digas, sino porque tu ausencia crea el espacio para que esas emociones florezcan. Este tipo de idealización no es controlable, no se puede forzar, pero se puede provocar si has hecho el trabajo interior necesario. Si tu energía es clara, si no hay rencor en tu corazón, si has soltado verdaderamente la necesidad de que algo ocurra, entonces la distancia se vuelve una forma de presencia refinada. Estás lejos, pero estás más que nunca. No físicamente, no verbalmente, sino emocionalmente. Tu recuerdo se vuelve presente, tu imagen selectiva, tu energía persistente. Con el tiempo notarás que algunos comienzan a buscarte. Otros, simplemente, no pueden dejar de pensar en ti. Algunos volverán con palabras, otros con gestos, y otros no se atreverán pero se mostrarán incómodos, inquietos. No importa, porque ya no estás midiendo tu valor por la respuesta del otro. Estás disfrutando el poder de estar lejos sin haberte perdido. Este tipo de presencia a distancia es una de las más sofisticadas formas de influencia estoica. No exige, no reclama, no seduce con artificios, seduce con autenticidad. Porque no estás ausente para herir, estás ausente para proteger tu paz. No desapareciste por debilidad, sino por sabiduría.
Y eso, aunque no se diga, se siente. Porque nadie olvida fácilmente a quien supo retirarse con elegancia, a quien no pidió nada, pero dejó todo en silencio. Ahora bien, hay que tener cuidado. Esta distancia no debe convertirse en una barrera emocional permanente. El objetivo no es volverte inaccesible, frío o indiferente, sino cultivar un tipo de presencia más consciente. Estás disponible, pero no para cualquiera. Estás presente, pero no todo el tiempo. Estás abierto, pero no expuesto, porque has comprendido que tu energía es sagrada y no todos merecen estar cerca de ella. Esta actitud transforma también tus vínculos futuros, porque quienes te conocen en esta nueva etapa ya no pueden exigirte como antes. Ya no te ven como alguien que estará siempre, que responderá a cualquier hora, que aceptará todo sin filtros. Te ven como alguien que sabe cuándo acercarse y cuándo alejarse. Y eso, sin decirlo, genera respeto. Respeto auténtico, el que no se impone sino que se inspira. Los estoicos lo comprendieron hace siglos. La presencia sin propósito desgasta, pero la distancia con sentido fortalece. Porque cada vez que decides no estar, le estás diciendo al otro y a ti mismo que tu tiempo tiene valor, que no estás huyendo sino seleccionando, que no estás cerrando la puerta pero sí eligiendo cuándo abrirla. Y eso en el fondo es libertad. Una libertad que no se grita, que no se impone, que no necesita ser defendida. Solo se ejerce, se vive, se transmite en cada acto de retirada consciente, en cada silencio lleno de intención, en cada espacio que creas entre tú y el mundo, para volver a ti. Al final, la distancia, cuando se usa con sabiduría, no aleja de pura. Y en ese proceso lo que era frágil se rompe, y lo que era auténtico permanece. Porque lo verdadero, si ha de volver, lo hará, no porque lo necesites, no porque lo hayas buscado, sino porque lo has dejado ir con tanta dignidad que no tuvo más remedio que volver transformado. Y si no vuelve, tú ya habrás aprendido a vivir con el vacío lleno de ti. Ese es el poder de la distancia, convertir la ausencia en una forma más pura de presencia. Una que no se impone, no se ruega, no se pierde. Se queda en quien sabe valorarla, como un susurro invisible que jamás se olvida. En la próxima etapa exploraremos el corazón invisible del estoicismo silencioso, el secreto estoico. Una verdad milenaria que revela cómo incluso cuando el otro te ignora, sigue conectado contigo. Porque no hay separación sin vínculo previo. Y ese vínculo, si sabes sostenerlo desde la neutralidad, puede volverse tu mayor fortaleza silenciosa. El secreto estoico. Hay algo que rara vez se dice, pero que todos de alguna forma hemos sentido: cuando alguien te ignora deliberadamente, no está desconectándose de ti. Está reafirmando paradójicamente un lazo invisible que lo mantiene unido a tu energía. No existe indiferencia sin vínculo previo. No hay rechazo sin historia. Y cuanto más intenta alguien no mirarte más, habla su silencio de aquello que no puede resolver dentro de sí. Este fenómeno tan extraño y poderoso es parte de una verdad que los estoicos conocían bien y que hoy se mantiene vigente como uno de los pilares más sutiles de la transformación interior, el secreto estoico. Los vínculos humanos no son solamente emocionales ni racionales, son también energéticos. Esto no es misticismo vacío, sino observación práctica. Hay personas que nos fatigan con solo entrar en una habitación y otras que nos llenan de calma sin pronunciar palabra. No es magia, es campo energético. Y cada vez que interactuamos con alguien, aunque no se diga nada, se establece un intercambio, una resonancia, un hilo invisible que permanece incluso después de que las palabras y los gestos desaparecen. Por eso, cuando alguien te ignora, ese acto no es neutro. Es una forma activa de conexión, una manera a menudo inconsciente de mantener el lazo desde un lugar invertido. Porque para ignorarte, esa persona primero tuvo que pensarte. Para callar, primero tuvo que recordar lo que no quiere decir. Y para apartarse, primero tuvo que sentir el impulso de no estar. Todos esos procesos, aunque no los veas, confirman que el vínculo sigue existiendo incluso si el otro pretende borrarlo.
El error más común ante esta indiferencia aparente es caer en la trampa emocional del resentimiento o la necesidad. Queremos saber por qué. Queremos cerrar el círculo. Queremos decir algo, reclamar algo, restaurar el equilibrio. Pero el estoicismo nos enseña otra vía, una más silenciosa, más sabia, más poderosa, una que no busca respuesta sino liberación. Y esa vía consiste en reflejar la energía sin absorberla. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando alguien te lanza su indiferencia como un muro, tú no tienes que escalarlo, ni derribarlo, ni sentarte frente a él a llorar. Solo tienes que observarlo, reconocer su presencia y devolver la misma energía sin juicio, sin dolor, sin rencor. Es como si te convirtieras en un espejo impecable, el otro se proyecta, tú no te deformas. El otro se desvía, tú no te desgastas. El otro intenta marcar distancia y tú no das ni un paso más, ni un paso menos. Simplemente reflejas lo que ocurre sin absorber su carga emocional. Esta técnica, que parece simple, requiere un grado de madurez interna considerable, porque implica sostener una postura firme desde la neutralidad. Ni confrontación ni sumisión, ni acercamiento reactivo, ni alejamiento vengativo. Solo presencia silenciosa, una forma de estar sin interferir, de sentir sin enredarse, de comprender sin justificar. Cuando logras esto, entras en un estado que pocos pueden sostener: la neutralidad magnética. Es un estado donde no hay apego ni rechazo, donde ya no necesitas que el otro vuelva, pero tampoco te afecta que se aleje, donde puedes mirar a esa persona con compasión, sin que tu dignidad se vea comprometida. Es una posición de fuerza, pero no una fuerza agresiva. Es un tipo de poder que no se exhibe, pero que se percibe con intensidad. Esta neutralidad no es frialdad. Al contrario, es claridad. Es la claridad de saber que tu valor no depende de la validación externa, que tu paz no puede estar en manos ajenas, que tu esencia no se reduce a lo que otro ve o no ve en ti. Es la comprensión profunda de que las emociones humanas, aunque intensas, pueden ser gestionadas con la misma disciplina con la que un navegante estoico gobierna su barco en medio de la tormenta. Y es precisamente en ese estado donde el vínculo energético comienza a transformarse. Ya no eres tú quien lo alimenta. Ya no eres tú quien insiste, quien espera, quien pregunta. Has dejado de enviar energía hacia afuera. Has cortado las fugas. Te has vuelto un punto de gravedad estable. Y desde ahí, como ocurre en todo sistema energético, el que está en desequilibrio comienza a moverse hacia ti, incluso sin saberlo. No necesitas palabras para que el otro empiece a pensar en ti. No necesitas actos para que se despierte su inquietud. Solo necesitas mantenerte firme en tu campo, sin contaminarte, sin desear, sin temer. Porque cuando ya no emites ansiedad, ni necesidad, ni rencor, lo único que queda es tu esencia. Y esa esencia limpia y centrada emite una vibración tan distinta que el otro, por contraste, comienza a percibir su propia desarmonía. Ahí nace la incomodidad. Ahí se activa la reflexión. Ahí se siembra la posibilidad de un nuevo movimiento, pero esta vez desde el otro lado. Los estoicos sabían que el alma humana no se conquista con fuerza sino con presencia, no con palabras sino con coherencia, y por eso practicaban esta forma de neutralidad activa. No huían de las emociones, pero tampoco se dejaban arrastrar por ellas. No anulaban sus vínculos, pero tampoco se definían por ellos. Se mantenían firmes en su centro, sabiendo que desde allí es desde donde realmente se transforma el entorno. Esta es la clave del secreto estoico: no cortar el vínculo, sino purificarlo. No se trata de eliminar al otro, ni de negar lo vivido, ni de fingir indiferencia. Se trata de limpiar la relación de emociones tóxicas, de despejar el canal energético para que, si alguna vez hay un reencuentro, ocurra desde un lugar más alto. Y si no lo hay, también esté bien, porque tú ya no estás atado al resultado, estás anclado en ti. Y desde ese anclaje, todo cambia. Lo que antes te hería ahora te fortalece. Lo que antes te obsesionaba ahora te libera.
Lo que antes te ataba ahora te permite crecer, no porque el otro haya cambiado, sino porque tú has elegido otra frecuencia, y esa elección, silenciosa, profunda y reversible, es lo que marca la diferencia. Podrás notar entonces con el tiempo que muchas veces no hace falta decir nada para que algo se reordene, que no es necesario enviar mensajes para que llegue el mensaje, que a veces tu evolución interior basta para alterar el equilibrio del otro, no porque lo busques, sino porque ya no estás en el mismo plano. Y cuando dos energías ya no vibran igual, una de dos, o se separan, o una tiene que elevarse para reencontrar a la otra. Este fenómeno no es venganza, no es castigo, no es revancha, es física emocional, y tú al entenderla te vuelves dueño de ti mismo, no como un asceta rígido, sino como un sabio silencioso, alguien que ha comprendido que la verdadera respuesta no está en el otro, sino en tu capacidad de mantener tu luz encendida aunque nadie la mire. Así es como opera el secreto estoico. Desde el silencio, desde la neutralidad, desde la elegancia de quien ya no espera nada, pero lo merece todo, porque no hay mayor magnetismo que el de alguien que se basta a sí mismo, y no hay mayor revolución que la de quien se atreve a mirar de frente la indiferencia y devolver solo paz. En la siguiente etapa exploraremos cómo esta paz interna transformada en energía disponible puede convertirse en una fuerza creativa inmensa, la alquimia emocional. Porque todo dolor no canalizado es un poder dormido, y tú ahora que ya no absorbes, estás listo para convertir todo lo que viviste en tu mayor fuente de evolución silenciosa, la alquimia emocional. No hay fuerza más silenciosa ni más reveladora que aquella que nace del dolor bien procesado. El sufrimiento, cuando es asumido con conciencia, deja de ser una carga y se transforma en una vía de liberación. Los antiguos estoicos, profundamente conocedores de la mente humana, no temían al dolor, lo observaban, lo acogían y lo convertían en fuerza vital. Sabían que dolor más conciencia es igual a poder. No un poder ruidoso ni de dominio externo, sino un poder sereno, maduro, que se percibe sin necesidad de ser explicado. Un poder que irradia desde el interior de quien ha atravesado la oscuridad y ha salido más entero que nunca. La mayoría de las personas teme al dolor porque lo identifica con debilidad. Se nos ha enseñado a evitarlo, a disimularlo, a negarlo, a reprimir el llanto, a sonreír cuando se está roto por dentro, a fingir que nada nos afecta. Pero toda emoción ignorada se enquista, y todo sufrimiento no expresado encuentra caminos sutiles para sabotearnos desde dentro. Por eso el camino estoico no consiste en reprimir ni en dramatizar, sino en alquimizar, en transformar lo que duele en una nueva forma de lucidez. Cada lágrima que no se derrama puede, si se contiene con conciencia, convertirse en fuerza. No hablamos aquí de represión emocional, sino de sublimación, el arte de transformar la emoción cruda en energía refinada. La lágrima que no cae, no desaparece, se eleva. Se convierte en claridad, en determinación, en templanza. Es un proceso íntimo, invisible, pero profundamente poderoso. Y quien lo atraviesa sin atajos ni victimismos, empieza a emitir una vibración distinta, más densa, más estable, más difícil de ignorar. En esa transformación el dolor deja de ser un enemigo, se vuelve un maestro, y como todo buen maestro no grita, pero deja huellas. Cada rechazo se vuelve una oportunidad para pulir el carácter. Cada abandono se convierte en un espejo donde reconoces lo que ya no necesitas repetir. Cada decepción bien procesada te prepara para no volver a ceder tu poder a lo que no está alineado con tu esencia. Así comienza la verdadera alquimia emocional, canalizar el rechazo en evolución personal. Este proceso no se hace en un día. Es lento, profundo y muchas veces solitario. No requiere aplausos ni validación externa. De hecho, cuanto más sincero es el trabajo interno, menos necesidad sientes de compartirlo. Es un viaje hacia adentro donde cada capa de dolor que atraviesas revela una versión más auténtica de ti mismo. Y esa autenticidad, sin adornos, sin máscaras, sin expectativas,
Se convierte en una energía magnética que los demás perciben sin saber por qué. Sí se percibe. No se ve ni se oye, pero se siente. Cuando alguien ha hecho este tipo de trabajo interior, su presencia cambia. No se trata de carisma superficial ni de confianza impostada. Es otra cosa. Es una gravedad serena, una densidad emocional que impone respeto sin exigirlo, una mirada más calma, más limpia, un lenguaje corporal menos reactivo, más contenido, una forma de estar que no busca agradar pero que despierta atención, porque lo que ha sido transmutado ya no vibra en carencia, y lo que ya no vibra en carencia deja de suplicar, de esperar, de rogar. Se convierte en centro, en punto de equilibrio, y ese equilibrio, tan escaso, tan necesario, es profundamente atractivo. Es el tipo de presencia que incluso en silencio deja huella, que incluso en ausencia sigue pesando, porque proviene de alguien que ya no necesita ser visto para saber que existe. Esta alquimia no implica negar lo vivido, todo lo contrario implica integrarlo, implica mirar cada experiencia de dolor a los ojos y decirle, gracias, no porque me hayas herido, sino porque me has mostrado quién soy cuando ya no tengo nada que perder. Ese reconocimiento, digno, sobrio, sin resentimiento, es la firma del alma que ha aprendido a trascender, no para volverse invulnerable, sino para volverse inviolable. Un corazón estoico no es un corazón frío, es un corazón templado. Ha ardido en fuego, pero no se ha consumido. Ha sido golpeado, pero no roto, porque ha comprendido que toda emoción es energía, y que esa energía puede ser dirigida, que todo rechazo es un redireccionamiento, que cada dolor no elegido es una puerta hacia una versión de ti mismo más profunda y más real. En este punto, empiezas a entender que no necesitas que el mundo cambie para sentirte en paz, que no hace falta que quien te ignoró regrese, que ya no estás esperando señales del exterior para validar tu valía, porque tu propia transformación es la señal, y tú la lees cada día en tu serenidad renovada, en tu manera de hablarte, en tu capacidad de decir no sin culpa, en tu presencia más firme. Y ese es el efecto más poderoso de la alquimia emocional, la paz que irradias sin necesidad de decir que estás en paz, porque es auténtica, porque ha sido conquistada, no heredada, no fingida, no prestada, y quien te encuentra en ese estado, aunque no sepa nada de tu historia, siente que hay algo en ti que no se puede comprar, que no se puede aprender en un libro, que no se puede copiar, porque es fruto de un dolor atravesado con conciencia sin anestesia. Por eso muchas veces después de este proceso, las personas que te ignoraron comienzan a buscarte, no porque tú hayas hecho algo, sino porque has dejado de hacer todo aquello que antes te drenaba. Has retirado tu energía de donde no era valorada. Has dejado de emitir señales de necesidad. Y en ese silencio energético tu presencia se vuelve más potente. Pero lo más valioso no es que vuelvan, ni que te reconozcan, ni que se arrepientan. Lo más valioso es que ya no los necesitas para sentirte completo, porque has aprendido a estar contigo en el punto más oscuro, y eso te ha mostrado que tu luz no depende de nadie más, que tu amor propio no es una reacción a la validación ajena, sino una consecuencia de tu coherencia interna. Desde aquí, puedes mirar el pasado sin dolor, no porque lo hayas olvidado, sino porque lo has integrado. Puedes mirar a quien te rechazó sin rencor, no porque no te importó, sino porque te importaste más a ti mismo. Y puedes seguir caminando no como alguien que huye, sino como alguien que ya no necesita quedarse donde no hay reciprocidad. Esa es la alquimia final, la que no busca venganza ni justicia emocional, la que no quiere demostrar nada ni recuperar lo perdido, solo quiere vivir en coherencia con lo que ahora sabes que eres. Y eso en un mundo plagado de reactividad, de impulsos, de emocionalidad sin filtro, es una forma de revolución silenciosa. Porque si logras canalizar el dolor no solo para no sufrirlo, sino para crecer con él, te vuelves libre. Libre de repetir patrones, libre de autoengañarte, libre de depender emocionalmente, libre de reaccionar como antes. Y esa libertad no se grita, se vive.
y se transmite, como un perfume invisible que deja huella, incluso en quienes ya no están. En la siguiente sección, exploraremos cómo el paso del tiempo, lejos de ser un enemigo que enfría los vínculos, puede convertirse en un aliado secreto que potencia el valor de tu ausencia. Porque cuando ya no empujas, ni insistes, ni fuerzas, el tiempo empieza a trabajar a tu favor. Y lo que hoy parece indiferencia, mañana podría convertirse en recuerdo imborrable. El misterio del tiempo. El tiempo, ese elemento que tantas veces percibimos como amenaza, como el gran devorador de lo que amamos en realidad, puede convertirse en nuestro aliado más silencioso y poderoso, si sabemos comprenderlo y acompañarlo. En el contexto de las relaciones humanas, y más aún cuando hemos sido ignorados, desplazados o descartados, el tiempo suele presentarse como una tortura cada día, sin respuesta cada semana, sin señales cada mes, sin noticias. Parece un cuchillo que talla más profundo la herida. Pero desde la mirada estoica, el tiempo no castiga, revela. Y si tú sabes sostener tu centro, si en lugar de esperar te cultivas, si en lugar de rogar te transformas, el tiempo se pone de tu lado, se vuelve cómplice de tu evolución. Y lo que hoy parece distancia, mañana se convierte en valor creciente. La mente humana no está preparada para lidiar con el vacío prolongado. Cuando alguien desaparece de nuestra cotidianidad al principio, sentimos alivio, luego silencio, luego inquietud. Y con el paso de los días, si esa ausencia persiste, el vacío empieza a ocupar más espacio del que tenía la presencia. Es una paradoja psicológica profunda. Cuanto más tiempo pasas lejos sin dar señales, más presente, te vuelves en la mente del otro, sí, y solo si tu partida fue limpia, digna y sin dramatismo. El tiempo no lo enfría todo, a veces lo intensifica, como un fuego que parecía extinguirse pero que al estar contenido arde con más profundidad en las brasas. Pero cuidado, el error más común es pensar que el tiempo por sí solo lo hará todo, que basta con retirarse, desaparecer, cortar contacto y esperar que la ausencia se vuelva relevante. Eso sería una espera pasiva. Y la pasividad no genera valor. Lo que genera valor es la transformación silenciosa que ocurre mientras el otro cree que no estás. Es decir, no se trata solo de ausentarte, sino de hacerte más valioso en tu ausencia. Esa es la clave que transforma el tiempo en un aliado. Piensa en esto: si alguien te recuerda hoy tal como te fuiste, quizás sienta indiferencia. Pero si al pasar el tiempo todo lo que oye o percibe de ti, aunque no sea directo, habla de un crecimiento, de una energía distinta, de una presencia más profunda y serena, entonces empieza a compararte, aunque no lo diga. Te compara con la versión que conoció, con la imagen que tenía de ti, y empieza a sentir la diferencia. Y cuando la diferencia es evidente, tu ausencia ya no es un hueco, es un misterio. Y el misterio, como hemos visto, genera atracción. Pero ese misterio no nace del azar. Nace del trabajo interno silencioso, disciplinado. Nace de cada pequeño acto cotidiano que haces por ti, aunque nadie lo vea. De cada mañana en que decides no lamentarte, sino construir. De cada día en que eliges invertir tu energía en ti, en tu paz, en tu camino, en lugar de seguir proyectándola hacia alguien que hoy no sabe valorarte. Porque cuanto más te cultivas, más clara es tu energía. Y cuanto más clara es tu energía, más inevitable es que el otro la perciba, incluso sin contacto. Es aquí donde el tiempo despliega su verdadero poder. Mientras tú te expandes en tu proceso personal, mientras dejas de ser la persona que solías ser, reaccionaria, dependiente, ansiosa, el otro permanece anclado en su versión de ti. Cree que sigues siendo el mismo, pero tarde o temprano la vida, las redes, los círculos comunes, la intuición, le harán sentir que algo ha cambiado. Y no podrá explicarlo del todo, solo lo sentirá. Y ese sentimiento será inquietante, porque el cerebro detesta perder el control de aquello que creía conocido. La incertidumbre sobre ti se convertirá en semilla de interés. En este punto, es común que ocurran pequeños gestos del otro lado, una reacción sutil, un mensaje trivial,
una aparición inesperada. No siempre es amor. Muchas veces es solo curiosidad. Pero esa curiosidad marca un cambio. Ya no estás en el olvido, estás en la periferia de su atención. Y ahí, sin hacer nada, tu ausencia ha empezado a pesar más que tu antigua presencia. Porque ahora se pregunta cosas. Y cuando alguien se hace preguntas sobre ti, ha comenzado a moverse hacia ti aunque no lo sepa. Pero aquí es donde se pone a prueba tu madurez emocional. Porque el tiempo como aliado exige que no rompas el proceso, que no interrumpas el silencio con impulsos, que no destruyas el misterio con explicaciones, que no retrocedas a buscar lo que estás dejando que florezca desde el respeto. Porque si rompes la danza demasiado pronto, si buscas respuestas, si fuerzas encuentros, si reclamas atención, el hechizo se disuelve. El tiempo ya no trabaja para ti. Vuelve a ser neutro. Y todo lo construido en la sombra se disipa con la luz de la ansiedad. Por eso el verdadero arte consiste en confiar en el tiempo sin depender de él, en permitir que pasen los días, las semanas, los meses, y seguir creciendo sin esperar nada a cambio. Esa es la actitud que transforma tu ausencia en algo inconfundible. No porque sea estratégica, sino porque es coherente. No estás fingiendo no estar. Estás realmente dedicado a ti. Ya no hay juego, hay propósito. Ya no hay manipulación. Hay respeto por tu energía. Y eso, aunque el otro no lo vea, lo siente. Y cuando se siente, no se olvida. Un vacío bien sostenido se convierte en un agujero negro emocional. No en el sentido destructivo, sino magnético. Atrae desde la distancia sin decir palabra. No porque busque algo, sino porque emana una fuerza que no existía antes. Es como una huella que persiste en el aire. Un silencio que habla. Una presencia que se volvió más poderosa desde que decidió no estar más al alcance de cualquiera. El estoicismo nos enseña a tener una relación madura con el tiempo. No como castigo ni como deuda, sino como escenario perfecto para consolidar todo lo que el alma necesita digerir. En este contexto, el tiempo se vuelve tu espejo. Cuanto más lo aprovechas para nutrirte, más poderosa será tu sombra en el recuerdo del otro. Cuanto más presente estás en tu propia vida, más difícil será que te borren de la suya. Y cuando eso ocurre, no tienes que hacer nada, porque la verdad que irradias desde tu silencio será más elocuente que 1000 palabras. El tiempo entonces no es lineal, es emocional. No se mide en minutos, sino en intensidad de transformación. Puedes estar meses sin contacto con alguien y aún así ocupar más espacio que nunca en su mente. Pero solo si en ese tiempo tú te has vuelto más tú, si no te has perdido en el resentimiento, si no has vivido esperando una señal, si has entendido que tu evolución es el único camino hacia el respeto auténtico. Y aquí está la gran paradoja final: cuando el tiempo te vuelve más valioso en la mente del otro, tú ya no lo necesitas, porque has aprendido a vivir sin su validación, has aprendido a acompañarte, has desarrollado raíces internas, has comprendido que tu paz no es una moneda de cambio. Y cuando llegas ahí, cuando dejas de buscar, de probar, de insistir, entonces es el mundo el que empieza a buscarte. No siempre con palabras, no siempre con gestos claros, pero con esa vibración sutil que solo quienes han pasado por la soledad sabia pueden reconocer. En la siguiente etapa, hablaremos de cómo se manifiesta esta vibración, la activación silenciosa. Una fuerza interior que no se dice, pero que hace que el mundo empiece a girar distinto a tu alrededor. Porque cuando has honrado tu ausencia, tu silencio y tu tiempo, llega el momento en que todo empieza a responderte sin que tú tengas que pedirlo. Esa es la verdadera victoria del estoico silencioso, el enigma de la indiferencia. Hay una fuerza que no grita, que no corre, que no exige ser vista, y sin embargo lo transforma todo. No se impone, no discute, no debate. Su poder reside justamente en lo que no hace, en su capacidad de resistirse a la reactividad, de permanecer inalterable frente al caos, de sostenerse sin buscar. Esa fuerza tan incomprendida como poderosa es la verdadera indiferencia estoica.
Y cuando se comprende desde su raíz filosófica, cuando se encarna en lugar de fingirse, se convierte en un imán sutil, capaz de desestabilizar incluso a quienes creían haber cerrado la puerta para siempre. La mayoría entiende la indiferencia como frialdad, como desprecio o como castigo, y por eso la finge. Se alejan sin convicción, se callan esperando una reacción, ignoran para provocar. Pero ese tipo de indiferencia estratégica forzada reactiva no tiene poder real, porque en el fondo quien la practica sigue girando alrededor del otro. Sigue esperando, midiendo, evaluando respuestas. No está libre, solo está jugando. Y el juego tarde o temprano se nota. La verdadera indiferencia no busca efectos. No es una maniobra. Es un estado. Y como todo estado no se logra de un día para otro. Se cultiva, se entrena, se arraiga en la conciencia. Nace del entendimiento profundo de que nada externo puede otorgarte lo que tú no te das. Que ningún gesto, mirada, mensaje o presencia ajena debe tener el poder de sacarte de tu eje. Es en esencia la expresión más pura del dominio personal. No significa no sentir, significa no estar a merced de lo que sientes. No significa renunciar a los vínculos, significa no depender emocionalmente de ellos. No es apático, ni cínico, ni defensivo. Es estable. Cuando alcanzas este punto de cero emocionalidad reactiva, empiezas a notar algo curioso. Muchas de las personas que antes parecían tener el control emocional sobre ti, comienzan a desestabilizarse. Ya no saben cómo leerte. Ya no obtienen respuesta a sus ausencias, ni reacción a sus gestos ambiguos. Y en ese desconcierto surge una inquietud. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no respondes como antes? ¿Qué hay en ti ahora que no estaba? Esa inquietud, incluso si no se expresa, es la puerta de entrada al nuevo magnetismo que proyectas. Y es que cuanto más indiferente te vuelves, más poder tienes. No porque te alejes con rabia, sino porque dejas de girar alrededor de lo que no te corresponde. Te vuelves un centro de gravedad en sí mismo. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitas que te vean para existir. Tu sola forma de estar, contenida, serena, autónoma, emite una vibración que descoloca a quienes te daban por sentado. Pero no se trata de adoptar un aire altivo o un tono distante. La indiferencia estoica no se expresa desde el desprecio, sino desde la libertad emocional. No estás por encima de nadie. Simplemente estás contigo. No reaccionas con frialdad porque no te importe, sino porque has aprendido que la emoción mal canalizada solo prolonga la dependencia, y que a veces la manera más profunda de sanar un lazo es no alimentarlo más, ni con palabras, ni con pensamientos, ni con fantasías. Desde este lugar, los que antes te ignoraron empiezan a experimentar un fenómeno sutil, inseguridad. No porque tú hayas hecho algo para generar dudas, sino porque han perdido su lugar emocional dentro de ti. Ya no son eje, ya no son referencia, ya no son detonante. Y cuando alguien pierde su lugar en tu mundo emocional, comienza a buscarlo afuera, aunque no lo diga, aunque no lo muestre, aunque lo niegue. La atracción en ese punto nace del desconcierto, porque al no saber si estás o no, si sientes o no, si te importan o no, se activa el misterio. Y como dijimos antes, el misterio es terreno fértil para la proyección. Quien no recibe señales empieza a imaginar. Quien no es contenido empieza a extrañar. Y quien no puede predecirte empieza a idealizarte. Pero esta vez tú no haces nada para provocarlo. No das pistas, no escribes indirectas, no lanzas cebos. Solo estás, y eso basta. Pero este estar no es pasividad, es presencia consciente. Es la decisión activa de mantenerte en paz sin necesitar intervenir. Y eso requiere una fortaleza interna que solo se conquista con práctica, porque la tentación de romper el silencio, de buscar explicaciones, de cerrar ciclos o aclarar emociones, siempre acecha. Pero tú ya no estás en el plano de las emociones no digeridas.
Tú has cruzado al territorio del dominio, de la ecuanimidad, del autocuidado radical. Y es ahí donde el enigma de la indiferencia alcanza su punto más alto, cuando quien te ignoró empieza a sospechar que tal vez ya no te duele, que tal vez te has soltado de verdad, que tal vez ya no estás, no por orgullo sino por plenitud, no por venganza sino por claridad. Y esa sospecha, cuando es real, activa más atracción que cualquier intento de seducción directa, porque rompe el patrón. Y lo que rompe el patrón despierta. Ahora bien, este poder no puede usarse como herramienta de manipulación, porque en cuanto lo conviertes en estrategia, pierde su fuerza. La energía no miente. Si actúas con frialdad para obtener atención, el otro lo sentirá. Si te alejas esperando una reacción, esa espera será tu prisión. La indiferencia real no nace de la intención sino de la transformación, de un proceso interno donde ya no reaccionas porque has dejado de necesitar, donde ya no corres detrás porque has decidido caminar contigo. Y eso es lo más bello, que esta indiferencia no te aleja del amor. Al contrario, te acerca a un amor más limpio, más libre, más consciente. Uno que no se alimenta del drama ni del vaivén emocional. Uno que no se construye desde la dependencia, sino desde la elección. Porque ahora sabes que puedes amar sin perderte y que puedes retirarte sin dejar de respetar. Desde esta nueva comprensión mirarás hacia atrás con compasión, no porque no te dolió, sino porque ya no necesitas que te lo reconozcan. Lo integraste, lo honraste, lo soltaste, y eso te permite estar frente a cualquier persona, incluso aquella que más te hirió, sin alterarte, no como un robot, no como un mártir, sino como alguien que ha comprendido que la paz no se negocia, se habita. El enigma de la indiferencia, entonces, no es misterio para los demás. Es claridad para ti. Es la capacidad de mirar la vida de frente, sin dramatismo, sin expectativas irreales, sin fantasías pendientes. Es el arte de caminar ligero, de elegir tu centro por encima de cualquier vínculo inestable, de mantener la cabeza fría cuando el corazón tiembla, de responder con serenidad cuando la vida te pone a prueba. Y como efecto final inevitable y muchas veces inesperado, quienes te ignoraron sentirán el eco de tu ausencia, no como castigo sino como revelación. Descubrirán que ya no estás esperando, que ya no te mueven sus gestos, que ya no necesitas validar tu valor en sus manos. Y en ese descubrimiento comenzarán a mirarte con otros ojos, con respeto, con duda, con atracción. Pero tú ya no estarás esperando, estarás viviendo. Y si en ese vivir la vida vuelve a cruzarte con ellos, que sea desde otro lugar, desde la plenitud, no desde la carencia, desde la paz, no desde la necesidad, desde la elección, no desde la urgencia. En la próxima sección exploraremos cómo esta capacidad de volverse invisible, no desde la huida, sino desde la maestría emocional, completa este ciclo de transformación silenciosa. Porque quien domina la presencia sin ruido, también sabe convertirse en ausencia imborrable. Ese es el siguiente peldaño del estoico silencioso. Y ahí es donde el alma ya no exige nada, porque lo ha conquistado todo. La técnica de lo invisible. Hay una forma de presencia que no requiere cuerpo, palabras ni gestos. Una forma sutil de habitar la mente de otro sin estar cerca, sin insistir, sin siquiera dejar rastro físico. Es una presencia etérea, como un perfume apenas perceptible pero imposible de olvidar. Es la huella emocional que se queda cuando has aprendido a retirarte con maestría, sin dramatismos, sin rupturas explícitas, sin portazos. Es la huella de quien ha entendido el arte de volverse invisible, sin desaparecer del todo. A simple vista, la invisibilidad parece contradicción. ¿Cómo permanecer en la conciencia del otro si no estás, si no hablas, si no haces nada? La respuesta no está en el hacer, sino en el ser. Porque cuando has cultivado una energía tan sólida, tan genuina,
tan profundamente centrada tu ausencia, no se interpreta como lejanía, sino como profundidad, como si tu esencia flotara en el aire, como si tu recuerdo tuviera peso específico, no porque estés forzando nada, sino porque lo que fuiste dejó marca. Y lo que deja marca, aunque se borre de lo visible, permanece en lo sensible. La técnica de lo invisible comienza cuando dejas de buscar protagonismo, cuando ya no necesitas reafirmarte constantemente, cuando comprendes que lo más poderoso no es estar sino ser sentido sin estar. Esto se logra no con trucos ni estrategias forzadas, sino con una retirada lenta casi imperceptible, como una luna que mengua noche tras noche, sin anunciar su ausencia. Esa forma de desaparecer, sin dejar vacío abrupto, pero sí silencio sostenido, provoca un fenómeno psicológico profundo. El otro comienza a notar el contraste, no porque algo falte ruidosamente, sino porque algo que parecía cotidiano ya no está. Este tipo de desaparición es en realidad una presencia que se transforma. Ya no estás para reaccionar, ni para explicar, ni para cumplir expectativas ajenas. Pero tu energía, tu gesto, tu recuerdo, se quedan suspendidos como una canción suave que resuena mucho después de haber terminado. Y es ahí donde comienza el misterio. Porque cuanto más invisible te vuelves externamente, más intensamente se siente tu vibración interna. Es como si al retirarte te multiplicaras, como si tu figura emocional se expandiera en el vacío. No todos logran esto. Requiere una evolución emocional precisa. Implica haber hecho las paces con el silencio. Implica haber superado la necesidad de probar tu valor. Implica haber descubierto que lo más atractivo no es lo evidente, sino lo implícito. Y cuando actúas desde ahí, desde el no hacer, desde la no presencia, se activa una percepción distinta, en quien te conoció la percepción de la energía, que ya no se puede tocar, pero que tampoco puede olvidarse. La gente suele reaccionar mal ante lo visible que se pierde. Lamentan, reclaman, se impacientan. Pero cuando lo que se va es lo intangible, cuando alguien que antes estaba emocionalmente disponible se desvanece sin conflicto, sin ruido, sin explicación, el vacío que deja es mucho más desconcertante, porque no hay cierre, no hay argumento, solo hay un silencio que pesa, un espacio que se siente aunque nadie lo haya pedido. Eso es lo que ocurre cuando practicas la técnica de lo invisible con maestría. Ser invisible no es desaparecer del todo, es dejar de ser accesible emocionalmente sin eliminarte de la existencia del otro. Es no responder pero no bloquear, es no compartir pero no cerrar, es no forzar pero tampoco desaparecer sin rastro. La invisibilidad elegante se basa en una presencia fantasmal pero poderosa, que ronda sin invadir, que se percibe sin definirse. Y esa sensación, cuando se prolonga en el tiempo, comienza a crear inquietud. No necesariamente sufrimiento, pero sí una pregunta interna. ¿Dónde está esa energía que antes me envolvía sin que yo la pidiera? En ese punto, algo se rompe dentro del otro. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero ocurre. Puede ser al ver una imagen tuya, puede ser al oír tu nombre en boca de otro, puede ser en un momento de silencio donde antes estabas tú. Lo importante no es que pase, es que tú ya no dependes de que pase, porque tu decisión de volverte invisible no nace de la estrategia sino de la liberación, porque has elegido dejar de ocupar espacios donde no se reconoce tu valor, y eso te vuelve inolvidable, no por lo que diste, sino por lo que decidiste dejar de dar. Esta invisibilidad no es venganza, no es castigo, no es frialdad, es una forma sutil y profundamente digna de conservar tu energía, de honrar tu esencia, de proteger tu paz. Porque hay momentos en los que estar disponible emocionalmente se vuelve un acto de autoabandono, y tú ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Has comprendido que quien no sabe sostener tu presencia tampoco merece el privilegio de tu atención, y por eso te vuelves etéreo, ligero, difícil de encontrar, pero imposible de borrar. Cuanto más invisible eres, más se intensifica tu energía en la mente del otro.
porque la ausencia, cuando es serena y constante, despierta imaginación. Y la imaginación, cuando se alimenta del misterio, crea símbolos, idealiza, amplifica, transforma lo que fue cotidiano en algo casi mítico, no porque tú lo fueras, sino porque ahora estás ausente y el vacío crea ecos, y esos ecos a veces resuenan con más fuerza que cualquier presencia concreta. Aquí es donde el estoicismo alcanza su mayor sofisticación emocional, porque no se trata solo de resistir el dolor, ni de soportar la indiferencia ajena. Se trata de transformar tu forma de estar en el mundo de tal manera que incluso tu silencio tenga peso, que incluso tu ausencia tenga forma, que incluso tu invisibilidad tenga impacto. Eso solo se logra cuando tu energía es coherente, cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, cuando tu dignidad ya no depende de ser visto. Y entonces un día, casi sin darte cuenta, descubres que no necesitas regresar a ningún lugar, que no esperas reconocimiento, que no deseas que vuelvan a buscarte, porque ya te encontraste, porque ya no necesitas que otros te validen para saber quién eres. Y desde ese lugar tu invisibilidad se vuelve presencia sagrada, una presencia que no ocupa espacio físico, pero que vibra en quien alguna vez tuvo el privilegio de cruzarse contigo. En la siguiente sección hablaremos de lo que ocurre cuando esta transformación interior llega a su punto de madurez, cuando no solo dejas de reaccionar, sino que te vuelves la respuesta silenciosa que otros buscan sin entender por qué. Porque hay un momento en que ya no necesitas cerrar ningún ciclo, porque tú mismo te convertiste en el cierre. Y esa es la forma más sutil y poderosa de libertad, el dominio supremo. Hay un punto en el camino silencioso del alma, en que ya no necesitas recordar lo aprendido. Ya no revisas los principios, ni repites mantras, ni aplicas técnicas. Ya no te preguntas qué hacer o cómo reaccionar. Simplemente eres. Tu sola presencia, sin esfuerzo consciente, se ha vuelto la manifestación viviente de todo lo que alguna vez buscaste entender. No actúas con estrategia, no intervienes con cálculo, no corriges tu energía, porque tú mismo te has convertido en la técnica, en el código, en la vibración que otros perciben sin comprender del todo. Esto es el dominio supremo, el estado en que todos los principios anteriores ya no son partes separadas, sino una unidad silenciosa que respira en tu forma de estar en el mundo. Ya no practicas el desapego, lo encarnas. Ya no reflexionas sobre la importancia del silencio, lo habitas. Ya no diseñas tu ausencia, simplemente sabes cuándo no estar. Ya no intentas parecer indiferente, te has convertido en un ser emocionalmente libre. Y ese tipo de libertad, cuando es real y no forzada, se percibe como magnetismo sin intención, como presencia sin peso, como autoridad sin imposición. Es aquí donde ocurre el fenómeno más misterioso. Cuanto menos intentas influir, más influyes. Cuanto menos hablas de ti, más se habla de ti. Cuanto más te alejas del centro de atención, más te buscan. Pero no es un juego. No lo haces para provocar. Simplemente has dejado de necesitar ser validado desde fuera. Y esa indiferencia limpia, no teatral, no altiva, no defensiva, es lo que te vuelve inolvidable. Porque has pasado por cada etapa del desapego, por cada vértice de la soledad, por cada esquina del dolor, y los has cruzado con dignidad. Y esa dignidad, al sostenerse en el tiempo, se vuelve energía perceptible, como un aroma invisible que permanece incluso cuando ya te has ido. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no deseas resolver lo pendiente. Ya no sientes que te deben explicaciones, ni tú debes ofrecerlas. Has comprendido desde lo más profundo que la verdadera autoridad no se impone, se respira, que el poder no se conquista, se manifiesta, que la admiración genuina no se provoca, se merece a través del silencio sostenido y la coherencia invisible. Has cruzado un umbral, el de la autodependencia emocional, el de la no reactividad crónica, el del desapego consciente. Ya no te sientes tentado a romper el silencio con impulsos.
Ya no sufres la ausencia de quienes no supieron quedarse. Ya no dueles por lo que no fue. Y no porque niegues el pasado, sino porque tu presente es tan lleno de sentido, tan pleno de propósito, tan rico en presencia interna que cualquier vacío externo ha dejado de tener poder sobre ti. Eso es el portal de la liberación. No es euforia, no es victoria egoica, es paz. Una paz tan densa, tan serena, tan sólida, que cualquier intento de alterarla simplemente rebota. Has creado un espacio interno que ya no está en alquiler, un lugar donde solo entra lo que vibra en tu misma frecuencia, un terreno fértil que no será invadido por urgencias ajenas, por afectos ambiguos, por juegos emocionales mal resueltos. No porque seas inalcanzable, sino porque te has vuelto profundamente selectivo. En este estado, tus palabras disminuyen, pero su peso aumenta. Tus gestos son más sobrios, pero más elocuentes. Tu mirada no busca convencer, ni intimidar, ni seducir. Solo observa desde un lugar de comprensión que ya no necesita explicación. Ya no compites, ya no justificas, ya no corres tras nada. No porque hayas perdido la emoción, sino porque has refinado tu deseo. Y lo que deseas ahora no es atención, ni aprobación, ni reconciliación. Lo que deseas es congruencia, paz, respeto profundo, reciprocidad real. Y todo lo demás simplemente no entra en tu campo magnético. Este magnetismo no es algo que se perciba al instante. Es más bien una presencia que se acumula con el tiempo. Quien te ve ahora puede no entender por qué siente respeto, atracción o curiosidad, pero lo siente, porque tu energía no compite con la de nadie, tu vibración no grita, tu esencia no se exhibe, y sin embargo ocupa espacio, mucho espacio, incluso sin pedirlo, incluso sin quererlo. Y lo más revelador de todo es que en este punto ni siquiera necesitas que aquellos que te ignoraron vuelvan. Ya no es un tema. Ya no estás en deuda emocional con nadie. Tu historia, incluso si fue injusta, ya no define tu relato interno. No guardas rencor. No sientes orgullo. Solo hay claridad. Y desde esa claridad, si alguien regresa, no es recibido con castigos ni con pruebas. Es recibido simplemente desde el lugar en el que estás. Si encaja, permanece. Si no, se marcha. Y en ambos casos tu eje no se mueve. Esta neutralidad elegante, este no apegarse al resultado, esta serenidad imperturbable, es el mayor logro del alma disciplinada. No se logra con fórmulas mágicas. Se alcanza a través del dolor aceptado, del silencio bien usado, del tiempo no malgastado. Es la suma de cientos de pequeñas decisiones, de miles de pensamientos transformados, de innumerables momentos en los que elegiste no ceder al impulso, no escribir, no buscar, no rogar. En cada uno de esos momentos, sin saberlo, estabas construyendo tu autoridad invisible. Y esa autoridad, cuando se instala, convierte tu nombre en símbolo. No símbolo de arrogancia, no de distancia, sino de integridad, de alguien que supo irse sin dañar, que supo quedarse sin invadir, que supo amar sin exigir, que supo soltar sin romper. Y eso, en un mundo lleno de ruido emocional, de gritos desesperados por atención, de presencias impulsivas, se vuelve oro puro. Lo más hermoso de este punto es que finalmente ya no necesitas técnicas, porque tú eres la técnica, porque ya no piensas cómo responder. Tu sola manera de estar ya responde. Ya no analizas cada paso. Tu intuición, afinada por la experiencia, guía tus movimientos. Ya no planeas cómo impactar. Tu sola energía lo hace sin esfuerzo, sin necesidad de presencia constante. Porque lo has comprendido todo: lo que eras, lo que diste, lo que perdiste, lo que aprendiste y lo que jamás volverás a permitir. En ti habita ahora una nobleza callada, una elegancia sin pretensión, una profundidad que no necesita ser validada. Has conquistado el dominio supremo, no porque tengas poder sobre los demás, sino porque ya nadie tiene poder sobre ti. Y eso es, en última instancia, el mayor acto de amor propio que puedes ofrecerte. En este silencio lleno de significado, en esta paz,
que no depende de lo externo en esta energía que no se agita por cualquier estímulo. Es donde habita el estoico verdadero, el que no necesita huir del mundo pero ya no se deja arrastrar por él, el que puede amar con intensidad pero jamás desde la necesidad, el que puede desaparecer sin ser olvidado, el que puede quedarse sin perderse, el que puede hablar sin alzar la voz, y el que cuando calla hace temblar los cimientos de quienes alguna vez lo ignoraron. Ahora ya no hay más que decir, porque has dejado de hablar con palabras. Has comenzado a hablar con tu energía, y cuando una energía ha atravesado todas las capas del silencio de la herida de la paciencia y de la evolución, ya no puede ser ignorada. Eso es el dominio supremo, y si has llegado hasta aquí, ya no estás buscando respuestas. Te has convertido en la respuesta. Si has llegado hasta aquí, no tengo más que palabras silenciosas de gratitud, porque no se trata solo de escuchar un mensaje, se trata de permanecer en él, de dejarlo entrar, de permitirle hacer eco dentro de ti. Y si algo de lo que compartimos hoy resonó contigo, si en algún rincón de tu alma se encendió una chispa de reconocimiento, entonces este viaje compartido ya ha valido la pena. Has recorrido conmigo el camino del silencio transformador, de la ausencia consciente, de la energía que se contiene para volverse más poderosa. Hemos transitado juntos los pliegues invisibles de la dignidad, de la neutralidad emocional, del desapego, que no huye, sino que se eleva. Y ahora estás en otro lugar, no en un lugar físico, sino en un lugar interno, más limpio, más firme, más tuyo. Recuerda esto, no necesitas demostrar nada a nadie. Tu evolución no requiere testigos. Tu paz no necesita ser validada. Lo que construyes en silencio tiene raíces más profundas que lo que gritas al mundo. Y cada vez que eliges no reaccionar, no perseguir, no forzar, estás afirmando tu libertad. Estás diciendo sin palabras: he vuelto a mí. A veces el mundo no sabrá interpretar tu quietud. Se inquietará con tu distancia, se confundirá con tu neutralidad. Pero eso ya no es tu carga, porque quien ha aprendido a vivir en su centro, ya no vive en función de los demás. Tu silencio bien habitado es tu escudo, tu mensaje y tu ofrenda. Es tu manera de decir: aquí estoy, pero ya no de cualquier forma. Estoy, pero distinto. Si este contenido tocó algo profundo en ti, si sentiste que de alguna forma puso en palabras lo que tú llevas tiempo intuyendo en silencio, te invito a que formes parte de esta comunidad, que también camina hacia adentro. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordar su valor en medio del ruido. Aquí no hablamos por hablar. Aquí cada palabra busca construir un puente hacia tu verdadera calma. Gracias por darme tu tiempo, tu atención y tu confianza. Que tu ausencia sea elegante, tu presencia serena y tu energía inolvidable. Porque cuando aprendes a habitar tu silencio con dignidad, ya no necesitas alzar la voz para ser escuchado. Tu sola forma de estar ya lo dice todo. Hasta el próximo encuentro en este espacio donde el alma descansa y la mente despierta. Que la paz te acompañe incluso cuando el mundo insista en alterarte.